Capítulo 20. Desde la atadura de Satanás hasta el juicio final. Apocalipsis 19 nos ha llevado al final de la historia, al día del juicio final. En Apocalipsis 20 nos regresamos al principio de la dispensación actual. Así la conexión entre el capítulo 19 y 20 es semejante a la que existe entre los capítulos 11 y 12. Apocalipsis 11:18 anuncia el tiempo de juzgar a los muertos. Ha llegado el fin. Sin embargo, en Apocalipsis 12 volvemos al principio del periodo neotestamentario, porque Apocalipsis 2:5 describe el nacimiento, la ascensión y la coronación de nuestro Señor. De la misma manera, con el capítulo 20 empezamos de nuevo. Ahora hay un paralelo muy notable entre los capítulos 11, 14 por una parte y el capítulo 20. Por otra, ambos realizan las mismas divisiones respecto a los periodos de la historia, aunque el punto de vista es distinto. Observe usted el paralelo. En Apocalipsis 11, 14, en el capítulo 12, del 5 al 12, en conexión con el nacimiento, la muerte, la ascensión y la coronación de Cristo, Satanás es arrojado del cielo. Sus acusaciones pierden toda semejanza de justicia. En el capítulo 20, del versículo 1 al 3, Satanás es atado y arrojado al abismo. Su poder sobre las naciones es refrenado. En lugar de que las naciones venzan a la iglesia empieza a vencer. Vencer es evangelizar a las naciones. En el capítulo 11, 2 al 6 y el capítulo 12, del 14 y 17, un largo periodo de poder y de testimonio para la iglesia, la cual es mantenida lejos de la presencia de la serpiente. La influencia del diablo es refrenada. En el capítulo 20, del 4 al 6, un largo periodo de poder para la iglesia, ya que Satanás ha sido atado. Este permanece atado durante 1000 años, es decir, durante toda esta era evangélica. Apocalipsis 22, 3, en el cielo las almas de los redimidos viven y reinan con Cristo. En el capítulo 11, del 7 al 19, y en el capítulo 13, en el versículo 7, un breve periodo de la más severa persecución. Este es el poco tiempo de Satanás, las manifestaciones más terribles y final del poder perseguidor del anticristo. En el capítulo 20, del 7 al 10, un breve periodo de la más severa persecución. Satanás congrega al ejército de Gog y Magog contra la iglesia. Esta es la batalla del Armagedón. En el capítulo 11, versículo 17, en el capítulo 18 y el capítulo 14 al 20, la sola y única segunda venida de Cristo para el juicio. Capítulo 20, del 11 al 15, la sola y única segunda venida de Cristo para el juicio. Una vez que podamos ver este orden de eventos o programa de la historia, no es difícil entender Apocalipsis 20. Solamente será necesario recordar el orden de sucesión. La primera venida de Cristo es seguida por un largo periodo en el cual Satanás permanece atado. Debe quedar claro para cualquiera que lea con cuidado Apocalipsis 20 que los 1000 años anteceden a la segunda venida de nuestro Señor para el juicio. No se describe esta segunda venida para el juicio hasta que llegamos al versículo 11. Es claro que la teoría de los premilenarios está en contraposición a los hechos aquí. Sin embargo, aunque en Apocalipsis 20 recorremos el mismo terreno que en las visiones anteriores, a saber, esta dispensación entera, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, la consideramos desde un aspecto diferente. Recuerden que Apocalipsis 12 introduce a 5 enemigos de la iglesia. Todos caen juntos, sin embargo el relato de su derrota se encuentra en distintas visiones. Las visiones anteriores no han contado lo que sucede a 4 de los 5 enemigos presentados en el capítulo 12. Queda uno solo a saber, Satanás mismo. Se describe su derrota en nuestra visión actual. En esta conexión recordamos el tema principal del libro entero. El tema es la victoria de Cristo y de su iglesia sobre todos sus enemigos. Cuando Satanás también es arrojado en el lago de fuego y azufre, no queda ni un solo enemigo para vejar la iglesia.
Somos vencedores y aún somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque no solamente triunfamos sobre todos los enemigos, sino también vivimos y reinamos con Cristo. Y, y en esta suprema felicidad participarán muchos de los que no resistieron en tiempos pasados. Véase Apocalipsis 3:9. En verdad somos más que vencedores. Después vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Juan ve un ángel descendiendo del cielo. El ángel tiene una llave con la cual va a cerrar el abismo. Este abismo es un hoyo profundo cuya entrada es un pozo, que tiene una tapa. Esa tapa puede ser abierta, cerrada, incluso sellada. Sin embargo, tenga en cuenta que todo esto es simbólico. Colgada en la mano del ángel hay una cadena. Evidentemente, está listo para atar a alguien con el fin de encerrarlo en el abismo. ¿Qué sucede? Juan ve de repente al dragón, fuerte, astuto y grotesco. Es la serpiente antigua, sagaz y engañosa para poder describirle aún con mayor exactitud. Se le llama también el diablo, es decir, calumniador, y Satanás, es decir, adversario o acusador falso. Estando en el espíritu, Juan nota que el ángel prende a Satanás, le hace impotente, le ata segura y firmemente. El diablo permanece atado durante 1000 años. El ángel le arroja al abismo y lo encierra y pone su sello sobre él. Así Satanás permanece encerrado durante 1000 años. Después tiene que ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuál es el significado de este símbolo? Para poder entender lo que significa en verdad atar y arrojar a Satanás al abismo, tenemos que plantearnos primeramente la pregunta: ¿qué significado o importancia tenía precisamente este pasaje para los cristianos perseguidos del tiempo de Juan? Por tanto, transportémonos al mundo de Juan el apóstol e imaginemos que la lenta manecilla del reloj de la historia nos indica el primer siglo después de Cristo. Ahora miremos a nuestro alrededor en todas direcciones. Qué cuadro tan terrible de tinieblas y desolación espiritual. Trate de contar la abundancia de ídolos que hay por las calles y los santuarios de la Roma imperial. Son verdaderamente horribles las abominaciones, la suciedad, la corrupción, las supersticiones, los vicios, etc., que acompañan a las fiestas paganas. Por todo el mundo las capillas y los templos están llenos de adoradores ignorantes y medio desesperados. Vemos unas cuantas iglesias dispersas, establecidas por medio de los esfuerzos de Pablo y de otros. Respecto a los demás, el paganismo triunfa en todas partes. Ahora retrocede a la manecilla del reloj de la historia hasta aquel periodo largo antes de la ascensión de Cristo. Note que todas las naciones, salvo los judíos, están bajo el dominio de Satanás. Claro que no en el sentido absoluto de la palabra, porque el reinado de Dios es siempre supremo, sino en el sentido de Hechos 14:16. En las edades pasadas el Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, sino ante esta época actual el diablo ciega los entendimientos de los incrédulos, 2 Corintios 4:4, cuanto más durante la dispensación antigua, con un suspiro de horror exclamamos: no cambiará nunca esta condición. La respuesta es: regocíjense, porque Cristo puede decir: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Aquella era la profecía: las tinieblas espirituales que cubren las naciones no continuarán. Satanás no engañará más a las naciones. Y ahora el cumplimiento. Jesús nace y empieza su ministerio. Los fariseos le acusan de echar demonios por el poder del mismo Satanás. Él les contesta: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, es decir, Satanás, y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces saqueará su casa. Aquí Mateo usa exactamente
la misma palabra de atar que se encuentra en Apocalipsis 20. Esta obra de atar a Satanás empezó cuando nuestro Señor triunfó sobre él durante sus tentaciones en el desierto monte Producto de ello, Cristo empieza a echar fuera demonios. El poder de la influencia que Satanás ejerce sobre el pueblo engañado empieza a reducirse. En otra ocasión, ciertos griegos quisieron ver a Jesús. Jesús les dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, todos los atraeré a mí mismo. Solo que este pasaje se usa una palabra que tiene en el original la misma raíz que la palabra que hemos traducido como arrojar o lanzar al abismo. Tanto griego como judíos serán atraídos a Cristo. Todo esto sucederá como resultado de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Por tanto, podemos decir que el atar a Satanás, según todos estos pasajes, empieza con aquella primera venida. Además, en algunos de los textos que hemos citado, este atar, etc., se relaciona claramente con la obra de las misiones y de la vida de Cristo. Un gran cambio iba a acontecer. La verdad del Evangelio reemplazará. Por tanto, en estrecha armonía con todos esos pasajes bíblicos, y nuestra exégesis tiene que basar siempre en la analogía de la Escritura. Concluimos que también aquí en Apocalipsis 21:3, atar a Satanás y arrojarlo al abismo para permanecer ahí por 1000 años, indican que durante esta era evangélica actual, que empieza con la primera venida de Cristo y se extiende casi hasta su segunda venida, se restringe la influencia del diablo en la tierra. La iglesia se ha hecho internacional. Esta iglesia internacional es muy poderosa. La iglesia de Dios se mueve con un poderoso ejército. Los mapas del Atlas Misionero Mundial por Misionero Atlas están llenos de pequeñas líneas rojas y subrayando los nombres de los lugares donde hay obras misioneras. Le rogamos que no malentiendan nuestra interpretación. No estamos diciendo que el mundo va mejorando cada vez más y que luego casi todos se unirán a las filas del ejército del Señor. La mayoría estarán siempre del lado del diablo. Rechazamos muy enfáticamente el sueño de una era de paz, prosperidad y justicia universal de la tierra que logran los hombres y que antecederá la segunda venida. No estamos cerrando los ojos frente a las maldades que nos rodean y tampoco ignoramos el hecho de que el humanismo contemporáneo, que se esconde detrás del disfraz de una mejor interpretación del cristianismo, es en realidad el gusano que está carcomiendo las raíces del árbol de la religión verdadera. Sin embargo, que estamos completamente enterados de todos los síntomas de maldad y precursores de miseria, los hechos que hemos presentado son verdaderos y ningún argumento puede cancelarlos. La iglesia en verdad ejerce una tremenda influencia para el bien. Repetimos, el diablo no está atado en un sentido total, su influencia no está destruida completamente, por el contrario, dentro de la esfera que se le permite a Satanás ejercer su influencia para mal, él brama furiosamente. Un perro atado firmemente con una cadena larga y fuerte puede hacer mucho daño dentro del círculo de su prisión. Claro que está que el diablo puede causar mucho durante este periodo actual de 1000 años, pero hay una cosa que él no puede hacer durante este periodo. Respecto a esta cosa, está firme y definitivamente atado. No puede destruir la iglesia con una poderosa organización misionera, publicadora del Evangelio a todas las... No puede hacerlo hasta que se cumplan los 1000 años. Hemos visto, por lo tanto, que los 1000 años del Apocalipsis 20 significan algo glorioso para el pueblo de Dios en la tierra. Sin embargo, las glorias del cielo durante este periodo superan ampliamente a las que pertenecen a la tierra. Ahora los 3 versículos que siguen del capítulo 20, del 4 al 6, describe la condición de los santos victoriosos en el cielo, no en la tierra. Por supuesto, estos dos aspectos del milenio están muy estrechamente relacionados, es decir, terrenal y celestial. El atar a Satanás y el dominio de los santos. Satanás está atado y su influencia en la tierra se encuentra parcialmente paralizada debido al dominio personal de nuestro divino
y humano mediador como resultado de su obra redentora. Este dominio personal de Cristo en el cielo y desde este es la base y fundamental de todas las visiones del Apocalipsis. Es la clave para la interpretación de los 1000 años.